En este nuevo video, les hablaré de el origen de la Biblia. La Biblia se divide principalmente en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se terminó de escribir en el año 430 a.C. Este libro regía la ley judía. El Nuevo Testamento comenzó a escribirse aproximadamente en el año 70, 40 años después que Jesús padeciera en la cruz. Dentro de esos 40 años, no existía escritura que contara la historia de Jesús. Esta se transmitía por medio de la predicación de los apóstoles. En el año 95, se termina de escribir los libros y cartas que conformarían la Biblia. Estos libros y cartas estaban dispersas por todo el continente. En ese entonces, los judíos se dieron cuenta que el libro de sabiduría que conformaba el Antiguo Testamento describía con gran similitud cómo el Mesías pasaría por una flagelación idéntica a la que sufrió Jesús, de modo que al estudiarlo, cualquiera interpretaría que Jesús es el Mesías. Esto hacía quedar muy mal a los judíos, los hacía ver como los verdugos del Mesías, y por esa razón decidieron quitar este libro del Antiguo Testamento, para evitar que su religión se viera afectada. En el año 382 el Papa Dámaso I decidió hacer una recopilación de los libros escritos por los apóstoles, y así ordenó traer todos los libros y cartas para conformar un solo libro, incluyendo el Antiguo Testamento original, con el libro de sabiduría incluido. Para cuando el Papa Dámaso contaba con todos los libros y cartas, se percató que había libros y cartas falsas, escritas por los enemigos de la Iglesia para confundir y destruir la Iglesia de Cristo. Estas contradecían las enseñanzas de Jesús. Estos libros se catalogaron como libros apócrifos. El Papa Dámaso hizo una prueba para confirmar si su elección de libros había sido la correcta ante los ojos de Dios, y realizó la traducción de los 70, que constaba de 70 sabios, en 70 cuevas separadas, para realizar la traducción de la Biblia al griego, pues la misión que Jesús encomienda es llevar la palabra a todo el mundo. Y la lengua griega era la más adecuada, porque Roma era el centro de todos los caminos, el cruce de todos los destinos, y lo que ocurrió fue un verdadero milagro, que demostraría la aprobación de Dios sobre la elección del Papa Dámaso, y ese milagro fue que los 70 sabios, en las 70 cuevas, terminaron la traducción en 70 días. La traducción de todos fue tan precisa, que fue decretada como un milagro, y palabra de Dios, pues fue Dios quien guió a esos sabios a hacer las 70 copias exactamente iguales, y desde entonces fue decretada como palabra de Dios, y hasta la fecha, incluso otras religiones respetan ese decreto de la Iglesia Católica, al nombrar la Biblia como palabra de Dios. La recopilación original se mantiene en resguardo exhibida en el Vaticano. La Biblia perduró así hasta que en el 1524 un monje llamado Martín Lutero se rebeló a la Iglesia Católica por no permitirle casarse con una monja. Este exhibió los pecados de los sacerdotes, y protestando a la doctrina original que ya tenía 1524 años, protestó un 31 de octubre, la fecha que coincide con los cultos satánicos que brindan homenaje a Satanás. ¿Coincidencia? Lo dejo a su criterio. Este monje quitó 7 libros a la Biblia, eran de origen griego, y para él, el lenguaje original de Dios era el hebreo. Además excluyó el libro de sabiduría, que los judíos ya habían removido. Esto lo hizo a pesar de la advertencia en Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Además de que la misma Biblia profetiza esta división que provocó Martín Lutero en Romanos 16, 17. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Esta ruptura ya estaba profetizada más de 1000 años antes. La diferencia de Biblias fue que el Papa Dámaso necesitó la aprobación de Dios con un milagro para decretar que era palabra de Dios, y Martín Lutero solo lo hizo para descartar errores en su doctrina, al quitar esos 7 libros y conformar su Biblia de 66 libros. Cometió el error que dentro de los 66 libros que él eligió, hay referencias de los 7 que sí quitó. Les dejo este último pasaje. Lucas 6, 43. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. El árbol es la Iglesia Católica y su fruto fue la Biblia. No olvides compartir.